Hoy día veremos lo que es tema uno y tema 2, las variables, ¿no? Y el marco teórico y cómo estructuramos el marco teórico. Comenzamos, ¿no? Tenemos que construir y justificar el capítulo 1 o la parte 1, el cual corresponde a la introducción del proyecto de investigación, ¿no? Las variables, su clasificación, el marco teórico de características, la secuencia de la investigación, una estructura con ejemplo y el marco de referencia. ¿Qué son las variables? ¿Qué entendemos por variables? ¿Qué variables tenemos en nuestro proyecto de investigación o proyecto de tesis? ¿Qué tipo de variable hay y cómo las puedo identificar? Entonces, Briones señala, ¿no?, que una variable es una propiedad, una característica o un atributo que puede darse en ciertos sujetos o puede darse en grados o modalidades diferentes, niveles diferentes. Son conceptos para clasificar que permiten ubicar a los individuos que están en evaluación, que están en investigación, que están en indagación, en categorías o clases. Y son susceptibles de poder identificarlos y medirlos. Identificarlos y medirlos. Ejemplo, el sexo, la edad, lugar de nacimiento, el estado civil, ¿no? O nos cogemos variables como la motivación, el desempeño laboral, el clima laboral, ¿no?, como ustedes han recogido en su investigación. Se puede clasificar de las siguientes maneras, ¿no? Según sus características, puede ser una variable discreta, ¿no? Es aquella que se expresa en valores enteros y los valores se ajustan a una u otra categoría sin intermedios. Número de alumnos por aula, 30. Variable continua puede tomar un valor cualesquiera dentro de un intervalo predeterminado y se expresa en valores enteros o en fracción, ¿no? Talla 1.70 centímetros, 1.35 centímetros. Según las características, en caso de una variable cuantitativa, puede ser, ¿no?, cuantitativa o cualitativa. Cuando es cuantitativa, esta variable tiene características o propiedades que admiten una escala numérica de medición, ¿no? Es aquella que se expresa en valores enteros, número de alumnos por aula, cantidad de alumnos por aula, el porcentaje de alumnos, ¿no?, que están satisfechos con el servicio. Y cualitativa, este tipo de variable no puede construirse con una serie numérica definida, sino decimos la mayor cantidad de personas son masculinos, la mayor cantidad de personas son de sexo femenino, la gran mayoría de personas, ¿no?, que viven en la región del Cusco, ¿no?, van al cine, ven televisión o leen algún tipo de libro o periódico, etc. Entonces, cualitativa. La cualitativa yo cuantifico, ¿no?, y puedo extrapolar. Y la cualitativa yo redacto en prosa, ¿no?, lo que tiene de acuerdo a la percepción que tú hayas investigado. Según su carácter, según la escala de la medición, puede ser variable nominal, que comprende la distinción de diversas categorías sin implicar ningún orden de jerarquía entre ellas. Ninguno es mayor, ninguno es más alto que otro. Son valores asignados por nombres, ¿no? Los nombres, apellidos, lugar de residencia, sexo, los domicilios, etc. La variable ordinal indican orden en sus categorías: calidad de desempeño, excelente, bueno, regular, malo, pésimo, ¿no? Los enfocan desde el punto de vista de escala de medición de estas variables. La variable escalar, ¿no?, los valores asumidos según sus grados de ocurrencia, el nivel de satisfacción por servicio de tu compañía, muy satisfecho, satisfecho, indiferente, insatisfecho y muy insatisfecho. Por el tipo de valores, pueden ser dicotómicas, pueden asumir solo dos variables, sexo, hombre y mujer, y
politómicas pueden asumir más de dos valores, ¿no? Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Muchos tipos de valores ahí. ¿Y qué tiene que ver esto con las variables que generalmente manejamos en la investigación, ¿no? Decimos independiente, ¿no? Es aquella característica o propiedad que se asume ser la causa, la independiente ser la causa del fenómeno de estudio o el fenómeno estudiado. Es la que no depende de ninguna variable dentro de un contexto determinado. Por eso dice independiente, ¿no? Y puede ser varias variables independientes cuando queremos ver algún tipo de validez. Y las independientes, ¿no? Por la independiente propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Es la que depende de otra variable en un contexto determinado, indica efecto, resultado, consecuencia, ¿no? Ahí debería ser dependiente, ¿ya? Ahí se han equivocado. Independiente o interviniente, ¿no? Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que esperan, ¿no? Y están vinculadas con la variable independiente e independiente. Pues aquí se han equivocado. Independiente, dependiente y interviniente. Ejemplo. En el escaso fenómeno de la educación alimentaria, puede ser un título este de acá, este puede ser un título. En el escaso momento de la educación alimentaria en la población genera mayor desnutrición infantil en las familias con bajo nivel de instrucción. La independiente, la educación alimentaria. La dependiente, ¿qué produce cuando tienen un nivel bajo de alimentación? Produce desnutrición infantil. Y la interviniente, el nivel de instrucción de las familias. Mientras más instruidos las familias, mejor será la nutrición de los infantes. Después les decía acá, independiente, dependiente y interviniente debería de ser. Otro ejemplo. El nivel de organización vecinal y la seguridad ciudadana de los pobladores del distrito de Ancón en 1216. ¿Cómo se relaciona el nivel de organización vecinal y la seguridad ciudadana de los pobladores del distrito de Ancón? Debemos preguntarnos qué quiero medir. La relación del nivel de organización vecinal y la seguridad ciudadana. Dos variables. ¿Qué quiero medir? ¿Qué atributos o características considero pertinente medir y analizar? La variable independiente, los niveles de organización vecinal, ¿no? Y la seguridad ciudadana, ¿no? Y la seguridad ciudadana. Otro ejemplo, la motivación en los niveles de producción en el área de logística de la empresa X en el 2016. ¿Cuál es el nivel de influencia de la motivación en los niveles de producción en el área logística, ¿no? De la empresa en el 2016? Debemos preguntarnos qué quiero medir, ¿no? La motivación y los niveles de producción. En los niveles. ¿Ok? Ahora pasamos al marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es la forma en cómo yo desarrollo y organizo de forma sistemática la revisión bibliográfica de mi investigación. Entonces, yo enfoco teóricamente a través del desarrollo o la redacción de este marco en el cual el investigador formulará, comprobará y explicará sus hipótesis e investigación en todo el conjunto, por decirlo así. Entonces, el marco teórico es la fundamentación epistémica de la investigación. ¿Y de qué es? Fruto de la investigación, indagación, de la recopilación y después la integración de estos marcos teóricos, o de la teoría o postulados, o los paradigmas teóricos. Entonces, ¿cuáles son esas características del marco teórico? Primero tengo que identificar el problema para armar mi marco teórico. Tengo que revisar antecedentes parecidos o similares al mío, y si no lo hay, lo más cercano posible al mío.
identificar qué variables existen y formular problemas, porque de ahí yo tengo que formular mi marco teórico. Entonces, si ustedes ven, la investigación tiene que coincidir, ¿no? Entonces, tengo que leer y adaptarlo a mi enfoque teórico de acuerdo a la identificación del problema de la investigación. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Comparo, analizo y explico. Comparo, analizo y explico. Comparo otras investigaciones, analizo, ¿no?, cuánto de relevancia tiene estas investigaciones y explico o redacto lo que deseo obtener. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué consideraciones hay para la elaboración del marco teórico? Tenemos casi 3 partes, por decirlo así, ¿no? La realidad del investigador, los antecedentes, que son esos trabajos previos o, valga la redundancia, antecedentes que me sirven de base de cómo ellos hicieron la investigación, que yo voy a tratar de hacerla. Entonces busco todos los conceptos teóricos o las teorías y armo mi marco teórico. Entonces el marco teórico está compuesto por los antecedentes, el marco teórico y los conceptos o bibliografía o vocabulario básico, ¿no?, o glosario de términos, que vienen a ser los conceptos resumidos o sintéticos a su máxima expresión para poder tener en cuenta y poder manejar muy bien estas teorías. Entonces, ¿qué debo de considerar para confeccionar el marco teórico? Primero, tengo que ver si existe alguna teoría, postulado, completamente desarrollada y con abundante evidencia que se aplica a nuestro inconveniente o problema de investigación. Entonces tengo que ver si hay muchas teorías que han sido demostradas y que podemos aplicar, porque puede haber que haya teorías que no vamos a poder aplicar, ¿no? Entonces, aplicamos estas teorías a través de la redacción en prosa de mi marco teórico y nos respaldamos en ellas. Y tiene que coincidir, ¿no? ¿Qué variables tengo? Esas variables tengo que recopilar esta información de estas teorías, ¿no? Solo tenemos trozos o partes teóricas referidas al problema, pero no lo explican a plenitud. Entonces tenemos que explicar, ¿no?, de manera lógica todo el conjunto de una variable. Por ejemplo, motivación, concepto de motivación, tipo de motivación, importancia de motivación, proceso de aplicación de la motivación, desventaja o ventaja de la motivación, errores de la motivación. Entonces tengo que hablar y buscar teorías que hay, ¿no?, o que existen, ¿no?, en el mundo académico que vayan a fundamentar mi investigación. Entonces debemos dirigirnos a encontrar esas soluciones nuevas y autóctonas, ¿no?, que vuelvan a ingresar al sistema de conocimiento. Puedo yo coger alguna teoría o marco teórico y puedo, ¿no?, comparar, analizar y explicar o a favor o en contra de esta teoría. Entonces, para poder armar mi marco teórico, puedo seguir los siguientes pasos. Primero, selecciono la bibliografía, ¿no?, libros de este tema o de los temas de las variables de la investigación que voy a hacer y leer cuidadosamente esos textos. O leer los más importantes si lo hubiera, ¿no?, una buena cantidad de autores que hablan del tema o de los temas de las variables de tu investigación. Y los debo agrupar
por autores o fuentes en función de cómo lo estoy tratando, ¿no? 3 autores por el concepto de motivación, 3 autores por los tipos de motivación, y así voy trabajándolo. Entonces voy extrayendo información relevante, útil e importante según mis variables para armar mi marco teórico. Y tenerlo en orden, ¿no? Elaborar el esquema por variable. Al momento de redactar debo seguir este esquema, el esquema que me da la universidad. No hay otro esquema. No que la otra universidad tiene otro esquema. Mándate a esa universidad a hacer tu maestría. Tengo que trabajar el esquema de proyecto de tesis de la universidad. Toda información presentada debe ser expuesta o verificada. ¿Cómo la verifico? Pongo las citas de estos autores en el texto y al final, en referencias, antiguamente se llamaba bibliografía, pongo las referencias o de dónde he sacado de acuerdo a la guía o al estilo APA número 7. Y de eso voy pautando para poder, esto me va a ayudar a pautear muy bien los problemas principales o el problema principal y los problemas específicos de la investigación. Entonces, desde ese punto de vista vamos a ver la estructura del marco teórico, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este marco teórico? Primero, ¿no? En la investigación habla sobre el planteamiento del problema, ¿no? La formulación del problema, el marco referencial, pero en nuestro caso tiene solamente marco teórico. Este marco teórico se va a dividir en 3. Marco antecedentes de la investigación o trabajos previos, el marco teórico propiamente dicha, que puede ser de las teorías relacionadas a las 2 variables o 3, dependiendo que tenga, y el vocabulario, ¿no? Y eso tiene que tener relación con quién, con mi planteamiento, con mi formulación del problema, con mi hipótesis y con mis objetivos. Tiene que tener una sola línea. Yo no puedo poner un problema, redactar un problema y plantear un objetivo diferente al problema. Tiene que coincidir, ¿no? Tiene que coincidir. No se pulan, ¿no? Aquí tiene que tener una sola línea horizontal mi investigación. Entonces parto primero con la pregunta, ¿no? ¿Qué preguntas tengo? ¿Cuántas preguntas tengo? Tengo una pregunta general o el problema principal y de ese me salen varias preguntas específicas, ¿no? Y por lo tanto me va a salir varias hipótesis específicas. Y esas hipótesis me va a salir mis objetivos específicos. Entonces tiene que coincidir mi pregunta general con mi objetivo, mi hipótesis general con mi objetivo general. Mi pregunta específica 1 con mi hipótesis específica 1 con mi objetivo específico 1. Mi pregunta específica 2 con mi hipótesis específica 2 con mi objetivo específico 2. Mi pregunta específica 3 con mi hipótesis específica 3 con mi objetivo específico 3. Entonces debe coincidir como se muestra, ¿no? en la diapositiva. Pregunta específica 1 debe ser igual a la hipótesis específica 1 y debe ser igual al objetivo específico 1. No puedo hacer la pregunta específica 1 va a ser igual a la hipótesis específica 3 y al objetivo específico 2. No, así no debe coincidir. Una sola línea horizontal. Entonces, el marco teórico tengo que pensar, ¿no? en lo que tengo. Si tengo motivación como una variable y desempeño laboral, esas van a ser mis 2 temas fuertes de mi marco teórico, tanto en antecedentes como en el marco teórico propiamente dicho. Entonces tengo que gestionar teorías, modelos para entender y explicar muy bien mis variables de acuerdo a esta teoría. Entonces cuando un jurado revisa el marco teórico y no coincide con sus objetivos, su discusión y sus conclusiones, algo ha fallado en el marco teórico.
Y eso lo puedo trabajar a través de dimensiones o parámetros bajo los cuales mediremos las variables. La variable motivación tiene parámetros o dimensiones. Y los antecedentes se recopilan para poder recabar información de otras investigaciones que ha realizado o han realizado otras personas diferentes al investigador. Entonces, ¿qué vamos? Si es motivación, teorías y modelos, la jerarquía de densidades de Maslow, los 3 factores de MacLean, ¿no? La teoría de factor de Dual de Herbert, la teoría X y teoría Y de McGregor. ¿Ok? Importancia de la motivación, 2, 3 autores, los modelos elegidos, estructura, dimensión, explicación de cada dimensión a nivel histórico. No es poner subtítulos de las dimensiones, ¿no? Sino tienes que relacionarlo con mi marco teórico, ¿no? Entonces, como les decía, el marco teórico se arma así. Motivación 1, 1.1, definición. 3 autores que me hablen sobre la definición de motivación. 1.2, tipo de modelo de motivación o modelo de motivación. Y todos los modelos que existen. Y otra teoría en la cual yo estoy trabajando, ¿no? De repente está dando la investigación, la teoría del factor de Dual de Herbert, porque esto es lo que voy a manejar, ¿no? Esto es lo que voy a hablar de acuerdo a esta teoría y veo cuáles son sus dimensiones de esta teoría del factor dual de Herbert. Entonces, en la que respecta al modelo elegido es importante tener en cuenta mencionar los modelos teóricos existentes para poder entender y poder medir la motivación que tengo en mi investigación. Explicar en qué consiste cada modelo, cuáles son sus características y describir esos enfoques. Y después identifico la diferencia y semejanza entre modelos y enfoques y eso lo redacto a modo de discusión cuando voy a la parte de discusión de resultado que todavía ustedes no van a entrar por el momento. Ahora, y en la tercera parte es importante considerar que determinar y dejar sentado cuáles los modelos explicados se trabajará y se enmarcará su investigación. En este caso atrás, ¿no? Hablaba, como ponen como un subtítulo, la teoría del factor dual de Herbert, este debería ser. Pero ustedes saben que el marco teórico no debe tener subtítulos, no debe tener, pues todo debe ser en prosa. Identificar estas diferencias y semejanzas y lo pongo en la investigación. Identificar cuáles son esas dimensiones con las que el modelo, la teoría, explica, entiende, colabora, compara o analiza la variable según deberá explicarse teóricamente, ¿no? Entonces debemos recordar cuando armamos la estructura del marco teórico que cada variable tiene una estructura a desarrollar dentro del marco teórico. Y tengo dos variables, va a haber dos partes principales en el marco teórico. La información consignada debe estar referenciada, sí, citada en el texto en la parte de marco teórico y hacer las referencias en la parte de referencias o bibliografía, como se le llamaba antiguamente. Entonces, el marco teórico, ¿qué va a ser? Es el producto, ¿no?, de la revisión bibliográfica que yo como investigador de la tesis, he indagado, ¿no? Entonces, ¿qué debe contener este marco teórico? 3 partes: antecedentes, marco conceptual y marco teórico propiamente dicho, ¿no? Marco teórico propiamente dicho. Entonces, aquí hacemos un cambio, ¿no? El marco conceptual viene a ser conceptos resumidos de los temas. Por ejemplo, motivación, resumido en un párrafo. Desempeño laboral en un párrafo. Entonces, conclusión. La investigación parte de identificar el problema, que ustedes lo tienen, y deben ahora procesar los antecedentes, identificar
de acuerdo a las variables que han identificado, ¿no? Es necesario conocer las características de variables, propiedades, eso es básico, importante. Esas características de propiedades las llamamos dimensiones. Y cada dimensión tiene indicadores, ¿no? Entonces la dimensión de motivación tiene, la variable de motivación tiene una dimensión que es motivación 1, y tiene indicadores para poder medir la variable motivación, las características de la variable motivación 1. Luego de identificar esas variables, voy a analizar y plantear mi marco teórico, redactándolo en prosa y colocando, ¿no?, los autores de esa investigación, ¿no? Los autores de esa investigación. Entonces es importante utilizar las normas APAS número 7 para poder citar y referenciar, ¿no?, en su trabajo de investigación.